La historia de un caballo que era bien bonito, escrito por Aquiles Nazoa. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo, y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba los ojos, las cosas se veían de todos los colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que con los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía. Pero claro que más bonitas, porque se veía como si tuviera 7 años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y miraba para allá. Y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! A nosotros, cuando más nos gustaba verlo, era aquellos domingos por la mañana que estaban tocando la retreta. Y ese caballo de colores llegaba por ahí, vistiéndose de alfombra por todas partes que pasaba. Yo creo que ese caballo era muy cariñoso. Ese caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno. Pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como ese? Pues a la gente de ahí le daba pena. Ahí nadie tenía ropa aparente. ¿Cómo sería de bonito ese caballo? Que con ese caballo se alzó Miranda contra el gobierno, porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos. Ese caballo sí se veía bonito cuando estaban tocando ahí esa retreta, y el señor presidente de la Sociedad de Jardineros lo traía para que se desayunara en la plaza pública. ¡Qué caballo tan considerado! Ese caballo podía estar muy hambriento, pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera a la plaza, él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada de todo lo que allí le servían. Y no se comía sino a los músicos. Y los músicos encantados. Como el caballo estaba lleno de flores por dentro, ellos ahí se sentían inspirados y se lo pasaban tocando música dentro del caballo. Bueno, y como el caballo se alimentaba de jardines y tenía todos los colores de las flores que se comía, la gente que pasaba por ahí lo veía esperando que los jardineros le echaran su comida. Decían: mírenme ese caballo tan bonito que está ahí, espantándose las mariposas con el rabo. Y el caballo, que sabía que decían todo eso, y se quedaba ahí quietecito sin moverse para que también dijeran que aquel caballo era demasiado bonito para vivir en un pueblo tan feo. Y unos doctores que pasaron, lo que dijeron es que lo que parecía ese caballo es que estaba pintado en el pueblo. Así era de bonito ese caballo. Todo el mundo era muy cariñoso con ese caballo tan bonito, y más las señoras y señoritas del pueblo, que estaban muy contentas con aquel caballo que se alimentaba de jardines. ¿No ve que como consecuencia de aquella alimentación lo que el caballo echaba por la colita eran rosas? Así, cuando las damas querían adornar su casa o poner un matrimonio, no tenían más que salir al medio de la calle y recoger algunas de las magníficas rosas con que el caballo le devolvía sus jardines al pueblo. Una vez en ese pueblo se declaró la guerra mundial, y viendo un general el hermoso caballo que comía jardines, se montó en él y se lo llevó para esa guerra mundial que había ahí, diciéndole: Mira, caballo, déjate de jardines y de tonterías de esas, y ponte al servicio de tal y cual cosa,
que yo voy a defender los principios y tal, y las instituciones y tal, y el legado de yo no sé quién. Y bueno, caballo, todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende. Apenas llegaron ahí a la guerra mundial, otro general que defendía el patrimonio y otras cosas así, le tiró un tiro al general que estaba de este lado de la alcabala, y al que mató fue al caballo, que se alimentaba de jardines, que cayó a tierra echando una gran cantidad de pájaros por la herida, porque el general lo había herido en el corazón. La guerra por fin tuvo que terminarse, porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla. Después que terminó la guerra, en ese punto que cayó muerto el caballo que comía jardines, la tierra se cubrió de flores. Una vez venía de regreso para su pueblo uno que no tenía nombre y estaba muy solo, y había ido a recorrer mundo buscando novia, porque se sentía bastante triste. ¿No ve que le mataron hasta el perro con eso de la defensa de los principios y tal? Y no había encontrado novia alguna porque era muy pobre y no tenía ninguna gracia. Al ver ese reguero de flores que había ahí donde había muerto el caballo que comía jardines, el hombre cogió una de su gusto y se la puso en el pecho. Cuando llegó al pueblo, encontró a su paso una muchacha, que al verlo con su flor en el pecho, dijo para ella misma: «¡Qué joven tan delicado que se pone en el pecho esa flor tan bonita! Hay cosas bonitas que son tristes también, como esa flor que se puso en el pecho ese joven que viene ahí. Ese debe ser una persona muy decente y a lo mejor es un poeta». Lo que ella estaba diciendo dentro de ella con ese asunto, el hombre no lo escuchó con el oído, sino fue con esa flor que tenía en el pecho. Eso no es gracia. Cualquiera puede oír cosas por medio de una flor que se ha puesto en el pecho. La cuestión es que uno sea un hombre bueno y que reconozca que no hay mayores diferencias entre una flor colocada en el pecho de un hombre y la herida de la que se muere inocentemente en el campo. Un pobre caballo. ¿Qué iba a hacer? Le regaló a aquella bonita muchacha la única cosa que había tenido en su vida. Le regaló a la muchacha aquella flor que le servía a uno para oír cosas. ¿Quién con un regalo tan bueno no enamora inmediatamente a una muchacha? El día que se casaron, como el papá de ella era un señor muy rico porque tenía una venta de raspado, le regaló como 25 tablas viejas, 2 ruedas de carreta y una moneda de oro. Con las 25 tablas, el hombre de la flor se fabricó una carreta y a la carreta le pintó un caballo. Y con la moneda de oro compró una cesta de flores y se las dio de comer al caballo que pintó la carreta. Y ese fue el origen de un cuento que creo haber contado yo alguna vez que empezaba. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Aquiles Nazoa González fue un escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. En sus obras se expresan los valores de la cultura popular venezolana.